Cordial saludo, mi nombre es Andrés Gómez Rosso, estudiante de la asignatura Administración de Unidades de Información del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Y en esta ocasión quiero invitarlos para que reflexionemos juntos en torno a la definición de una unidad de información como una organización. Y de esta manera veamos qué características debe tener la unidad de información para que sea en efecto una organización. Bienvenidos. Antes de hacer algunas definiciones conceptuales sobre las organizaciones y sobre las unidades de información, es importante que hagamos una salvedad. Vamos a hablar de las organizaciones no tanto en su sentido institucional, no tanto como si fueran instituciones, sino más bien vamos a hablar de la organización como un proceso que implica dos ejes que son bien importantes que se necesitan el uno del otro. Por un lado, la coordinación y por el otro lado, la especialización. Ambos ejes van a ser transversales a toda la temática que vamos a desarrollar. Para lograr este objetivo, les invito para que definamos primero qué es una organización y qué es una unidad de información. Para autores como Hodge, Jones, George, Jackson, Slocum y Daft, las organizaciones son en primer lugar grupos de personas. Es un conjunto de personas que en segundo lugar trabajan bajo ciertos lineamientos en una estructura. En tercer lugar, esas personas trabajan en conjunto, trabajan coordinadas, no trabajan solas. Y en cuarto lugar, esas personas buscan cumplir con su trabajo coordinado unas metas, unos objetivos que ya han sido planteados. Ejemplos de organizaciones son los hospitales, los bancos, los equipos deportivos, cualquier tipo de empresa que se agrupe para cumplir entonces unas metas, unos objetivos que ya se han propuesto. Veamos entonces qué es una unidad de información. Una unidad de información es una entidad que se encarga de recolectar, organizar, conservar y poner a disposición de unos usuarios sus recursos de información. Ya habíamos definido qué era una organización y qué era una unidad de información. Ahorita debemos decir entonces que toda unidad de información es una organización formal, es decir, ha sido instituida por una autoridad competente y ad intra de esta institución, de esta organización que es la unidad de información, se teje en una red de relaciones de autoridad, unas estructuras y unos procesos que la hacen entonces una organización formal. Pero entonces para poder que esta unidad de información, que es una organización, cumpla sus metas, debe, por supuesto, programar toda una serie de procesos. Vamos a ver a continuación qué procesos o qué pasos mejor deben darse en torno al proceso de la organización. El primer paso es la especialización, conocida también como departamentalización. Consiste en dividir el conjunto total de tareas y se puede hacer de dos formas, de forma horizontal o de forma vertical. En la forma horizontal nos centramos en el conjunto de las tareas a desempeñar y entonces centrándonos o agrupando esas tareas establecemos departamentos que se van a encargar de esas tareas. Caso concreto o ejemplo concreto es el departamento de información y referencia, el departamento de procesos técnicos, el departamento de adquisiciones, entre otros. Y la forma vertical se centra como tal en la jerarquía. Y entonces aquí se le da prioridad a las responsabilidades, a los cargos y a la autoridad. Hemos dicho que la especialización se puede hacer de forma horizontal o vertical. Sin embargo, existen elementos que son comunes a ambas estructuras dentro de la organización. Ellos son, en primer lugar, el ápice estratégico,
que es la alta gestión de la organización, los que se encargan del funcionamiento global de la organización. En segundo lugar, la línea media, que son aquellos trabajadores que se encargan de coordinar diversas áreas o diversas unidades de la organización. En tercer lugar, el núcleo operativo. Ellos son los trabajadores que se encargan concretamente de llevar a cabo la misión de la organización. En cuarto lugar, la tecnoestructura, y esta hace referencia a aquellos trabajadores que sirven de apoyo a ciertos aspectos o procesos técnicos en la organización. Y finalmente, el staff de apoyo, que se encargan, son trabajadores que se encargan de asesorar ya en áreas concretas a la organización. Llámese, por ejemplo, una asesoría en recursos humanos, en relaciones personales, etc. La industria y los servicios nos han proveído de algunos métodos para llevar a cabo la departamentalización o división estructuralmente hablando de las organizaciones. El primer método que nos han propuesto es el método numérico y consiste precisamente en agrupar por conjunto de trabajadores o personas cada uno de los departamentos que se requieren dentro de la organización. El segundo método es el método funcional. ¿A qué hace alusión este método? Pues sabemos que en cada organización y en cada departamento hay actividades o tareas que desempeñar. El método funcional nos invita a agrupar esos departamentos conforme a esas actividades o tareas que se tienen que llevar a cabo. El tercer método es el territorial y consiste en agrupar entonces estos departamentos por divisiones o por espacios geográficos o territoriales. El cuarto método es el productivo y sabemos entonces que cada organización, cada empresa, cada institución produce algo. En el caso de las unidades de información, los servicios que prestan de información vienen a ser su producto. Entonces, en este método, pues se nos invita a agrupar los departamentos o las estructuras de la organización de acuerdo a los servicios o productos que ofrezca la organización. El quinto método es el que nos invita a tener en cuenta al cliente. Si tenemos niños, si tenemos de pronto personas de edades avanzadas, si tenemos tal vez jóvenes, universitarios, de un colegio, esto nos invita entonces a tener en cuenta al cliente, el usuario y sus necesidades. Y finalmente, el método según el equipo. Hay ciertos requerimientos, no solamente locativos, sino también técnicos de equipos que se necesitan para llevar a cabo las distintas tareas o actividades. Pues este método entonces nos invita a tener en cuenta ese tipo de necesidades para hacer la división o estructura de la organización. Otro punto importante dentro de la especialización, que es el primer paso que estamos estudiando, es la jerarquía. Y la jerarquía es la forma como se ejerce la autoridad dentro de la organización. Y por autoridad podemos entender el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a cada una de las dependencias o a cada uno de los funcionarios. Pero entonces esta jerarquía se puede ejercer de distintas maneras. Una de ellas es el principio de escala de mando, ¿no? ¿En qué consiste este principio? En que hay, por supuesto, una cabeza, ¿no? Instancias superiores en la jerarquía y la autoridad fluye desde él hacia todas las otras dependencias o funcionarios, garantizando siempre que se cumplan las metas y los objetivos que se ha propuesto la organización. Otro método por medio de los cuales se puede ejercer, la jerarquía, la autoridad por ende, es la centralización y la descentralización. ¿En qué consiste este principio? En que bien puede estar centrada la autoridad en las máximas instancias de la organización o bien puede estar descentralizada, es decir, dividida de acuerdo a los departamentos o áreas de la organización, siempre mirando a que se tomen las mejores decisiones para cumplir los objetivos y metas de la organización. Otra forma en la cual se puede ejercer la jerarquía es la unidad de mando y área de gestión. En este principio existe un coordinador de área que está velando, colocando tareas y evaluando las mismas, y existe también entonces el área de gestión que hace referencia a la cantidad de personas que este coordinador puede tener a cabo para que eficazmente pueda cumplir con sus labores. Y finalmente,
tenemos el principio o el responsable o directivo de línea y su staff. ¿Esto qué quiere decir? Que existen, por supuesto, coordinadores, que existen directores de departamentos dentro de la organización y existen también quienes apoyan, trabajadores o funcionarios que apoyan la labor de este directivo de línea. Entramos al segundo paso dentro de este proceso que llamamos organización, y es la coordinación. Así como hemos dicho que es necesario especializar la organización dividiéndola en áreas, departamentos, estableciendo responsables y tareas a cumplir, es necesario coordinar cada una de estas dependencias, de estas áreas, de estos funcionarios para que las metas que se han planteado la organización se puedan llevar a cabo. Pero debemos entonces examinar un poco qué mecanismos pueden favorecer o ayudar a coordinar cada una de estas labores y funcionarios. Michael McKeskey nos nombra algunos mecanismos que nos pueden ayudar a esta coordinación. Uno de ellos es usar reglas y lineamientos junto con la jerarquía. Es decir, claro está, es fundamental la jerarquía, es fundamental la especialización, pero hay que, por medio de ciertas políticas y lineamientos, favorecer que haya esa coordinación entre las distintas unidades y dependencias y funcionarios de la organización. Un segundo mecanismo que nos nombra McKeskey es nombrar tal vez un enlace entre aquellas dependencias o unidades que haya conflicto. Si vemos que entre dos o más unidades o funcionarios no existe la coordinación, hay que nombrar, hay que buscar qué mecanismo, qué herramienta nos puede favorecer que se enlace tal vez esas dos dependencias que no lo están haciendo. Y otro mecanismo que nos nombra McKeskey es incorporar una nueva unidad al flujo de trabajo, ¿no? Que integre precisamente aquella unidad o unidades que sabemos que no están coordinadas. Otro elemento que nos puede favorecer demasiado la coordinación en las organizaciones es la elaboración de organigramas. Un organigrama no es más que una representación gráfica de la estructura de la organización. En ella, en esta estructura gráfica, podemos nosotros apreciar de qué manera se enlaza la autoridad con las distintas dependencias de la organización. Podemos ver entre las dependencias qué tipo de relaciones hay, cómo está la comunicación entre las mismas y cómo entonces está cooperando para hacer un trabajo en equipo, en conjunto, que favorezca el cumplimiento de las metas y objetivos. ¿Cuál podemos decir que es actualmente la tendencia en este proceso de la organización, concretamente en las unidades de información? Podemos decir que la tendencia es una tendencia a una estructura orgánica. Podemos decir que ya poco a poco se ha ido dejando tal vez esas jerarquías rígidas que no permitían, digamos, como tomar decisiones en común y tener en cuenta el colectivo de la organización, sino que ya poco a poco vamos avanzando entonces hacia ese camino de tener en cuenta las distintas dependencias, las distintas áreas, de descentralizar de alguna manera la toma de decisiones, de que hayan estructuras más flexibles, de que incluso hayan dentro de la misma unidad de información grupos de trabajo que se encarguen de analizar la realidad, de ver las necesidades de los usuarios y que analizando ese tipo entonces de retos de las unidades de información se pueda responder a las exigencias que en este momento se plantean y que los usuarios nos plantean. Entonces vamos migrando de una tal vez estructura rígida, jerárquica, a una estructura mucho más orgánica, estructura mucho más flexible que nos va a permitir entonces descentralizar la toma de decisiones y poder entonces tener en cuenta las capacidades, las cualidades del equipo de trabajo y hacer que casi que ser uno solo en la toma de decisiones que vayan encaminadas hacia la consecución de las metas y objetivos, en este caso de la prestación de unos servicios que respondan a los retos de la sociedad de la información.
Para concluir, podemos decir que una unidad de información es una organización formal que presta por lo general algunos servicios sin ánimo de lucro y que como organización debe entonces, por un lado, ser especializada, es decir, debe dividir a tal punto sus tareas, sus trabajos, sus actividades, que genere entonces una dinámica de estructura, de dependencias, de áreas, de ciertos procesos que permitan entonces caminar hacia la consecución de sus objetivos, de sus metas. En el caso concreto entonces de una unidad de información, pues prestar los servicios de información a los usuarios conforme a sus necesidades. Pero entonces no basta simplemente con especializarla. La unidad de información debe coordinar cada una de sus actividades, cada una de sus dependencias y de sus responsables para que entonces, en efecto, los frutos que se quieren ver del éxito de cada uno de sus procesos, pues se pueda palpar, se pueda disfrutar, se pueda llevar a los usuarios que necesitan de los servicios. Y finalmente también podemos decir entonces que en la actualidad una unidad de información debe tener una estructura orgánica, no una estructura tal vez jerárquica, rígida, sino más bien una estructura entonces que permita, por medio de las diferentes dependencias y cada uno de los profesionales que trabajan en ellas, puedan entonces tomarse decisiones en conjunto que favorezcan y que respondan mejor a las exigencias de la actual sociedad de la información.